Día 18 de abril. San Francisco Solano, misionero del año 1610. Francisco Solano fue llamado el taumaturgo del Nuevo Mundo, por la cantidad de prodigios y milagros que obtuvo en Sudamérica. Nació en 1549, en Andalucía, España. Su padre era alcalde de la ciudad y el jovencito desde muy pequeño se caracterizó por su habilidad para poner paz entre los que peleaban. Cuando había algún duelo de espada, bastaba que Francisco corriera a donde los combatientes a suplicarles que no se pelearan más, para que hicieran las paces. Estudió con los jesuitas, pero entró a la comunidad franciscana, porque le atraían mucho la pobreza y la vida tan sacrificada de los religiosos de San Francisco. Los primeros años del sacerdocio los dedicó a predicar con gran provecho en el sur de España. Pero llegó a Andalucía la peste de tifo, y Francisco y su compañero Fray Buenaventura se dedicaron a atender a los enfermos más abandonados. Buenaventura se contagió y murió, y ahora es santo también. Luego se contagió también Francisco y creyó que ya le había llegado la hora de partir para la eternidad, pero de la manera más inesperada quedó curado. Con eso se dio cuenta de que Dios lo tenía para obras apostólicas todavía más difíciles. Pidió a sus superiores que lo enviaran de misionero a África, pero no le fue aceptada su petición. Pero poco después el rey Felipe II pidió a los franciscanos que enviaran misioneros a Sudamérica, y entonces sí fue enviado Francisco a extender la religión por estas tierras, y fue una gran alegría para su corazón. San Francisco Solano recorrió el continente americano durante 20 años predicando, especialmente a los indios. Pero su viaje más largo fue el que tuvo que hacer a pie, con incontables peligros y sufrimientos, desde Lima, en Perú, hasta el Tucumán, en Argentina, y hasta Las Pampas y hasta el Chaco paraguayo. Más de 3.000 kilómetros, y sin ninguna comodidad, solo confiando en Dios y movido por el deseo de salvar almas. Y le sucedió en aquel gran viaje misionero que lograba, por gracia de Dios, aprender con extraordinaria facilidad los dialectos de aquellos indios en solo 2 semanas de estar con ellos, y le entendían todos admirablemente sus sermones. Sus compañeros misioneros se admiraban grandemente de este prodigio y lo consideraban un verdadero milagro de Dios. Pero lo más admirable es que las tribus de indios, aún las más belicosas y opuestas a los blancos, recibían los sermones del santo con una docilidad y un provecho que parecían increíbles. Dios le había concedido la eficacia de la palabra y la gracia de conseguir la simpatía y la buena voluntad de sus oyentes. Francisco llegaba a las tribus más guerreras e indómitas, y aunque al principio lo recibían al son de batalla, después de predicarles por unos minutos con un crucifijo en la mano, conseguía que todos empezaran a escucharlo con un corazón dócil y que se hicieran bautizar por centenares y miles. Un jueves santo estaba él predicando en La Rioja, Argentina, y llegó la voz de que se acercaban millares de indios salvajes a atacar la población. El peligro era sumamente grande. Todos se dispusieron para la defensa, pero Francisco salió con su crucifijo en la mano y se colocó frente a los guerreros atacantes, y de tal manera les habló que los indígenas desistieron del ataque y poco después aceptaron ser evangelizados y bautizados en la religión católica. El padre Solano tenía una hermosa voz y sabía tocar muy bien el violín y la guitarra, y en los sitios que visitaba divertía a sus oyentes con sus alegres canciones. Un día llegó a un convento donde los religiosos eran demasiado serios, y recordando el espíritu de San Francisco de Asís, que era vivir siempre interior y exteriormente alegre, se puso a cantarles y hasta a danzar tan jocosamente que aquellos frailes terminaron todos cantando, riendo y hasta bailando en honor del Señor Dios. San Francisco Solano misionó por más de 14 años por el Chaco paraguayo, por Uruguay, el Río de la Plata, Santa Fe y Córdoba de Argentina.
siempre a pie, convirtiendo innumerables indígenas y también muchísimos colonos españoles. Su paso por cada ciudad o campo era un renacer del fervor religioso. Un día sucedió en el pueblo llamado San Miguel, estaba en un toreo, y el toro feroz se salió del corral y empezó sin compasión por las calles a tirar a todos. Llamaron al santo, y éste se enfrentó calmadamente al terrible animal. La gente vio con admiración que el bravísimo toro se le acercaba a Fray Francisco y le lamía las manos y le dejaba llevar por él otra vez al corral. Por orden de sus superiores, los últimos años los pasó Fray Francisco en la ciudad de Lima, predicando y convirtiendo pecadores. Entraba a las casas de juegos y hacía suspender aquellos vicios y llevaba a los jugadores a los templos. En los teatros, en plena función inmoral, hacía suspender la representación y echaba un fogoso sermón desde el escenario, haciendo llorar y arrepentirse a muchos pecadores. En plena plaza, predicaba al pueblo anunciando terribles castigos de Dios y se seguían cometiendo tantos pecados, y esto conseguía muchísimas conversiones. Un día, estando predicando en una misa, empezó a temblar. La gente quiso salir huyendo, pero él les dijo: si piden perdón a Dios, no les sucederá nada malo. Todos pidieron perdón y nada malo sucedió aquel día allí. El temblor pasó sin hacer daño. Otro día, en pleno sermón, exclamó: por las maldades de esta gente, todo lo que está a mi alrededor será destruido, y no quedará sino el sitio donde estoy predicando. Y así sucedió. Años después, llegó un terremoto, destruyó el templo y todos los alrededores, y el único sitio que quedó sin que le pasara nada fue aquel desde donde el santo había predicado. En mayo de 1610 empezó a sentirse muy débil. Los médicos que lo atendían se admiraban de su paciencia y de su santidad. Y el 14 de julio, una bandada de pajaritos entró cantando a su habitación, y el padre Francisco exclamó: que Dios sea glorificado. Y así expiró. Desde lejos la gente vio una rara iluminación en esa habitación durante toda la noche. San Francisco Solano, pídele a Dios muchas bendiciones para América.